El 15 de septiembre de 2008 el mundo se detuvo. Para esta familia fue el principio de un colapso que cambiaría su vida para siempre. En ese momento nadie sabía que la bolsa de Wall Street perdería un 50% de su valor en solo un año. La crisis financiera se desencadenó como una bola de nieve que terminó abrumando a millones. Más de 8 millones de hogares en Estados Unidos se quedaron sin vivienda. El desempleo alcanzó el 10% en ese país. La vida de esta familia se vio arrastrada por la corriente. Las hipotecas se volvieron imposibles de pagar. Los salarios no alcanzaban para cubrir los gastos. La confianza se desvaneció como el humo. La casa que habían construido con trabajo y sacrificio se convirtió en un peso que no podían soportar. La crisis no fue solo un acontecimiento económico, fue una ruptura en la rutina de una vida normal. La familia tuvo que dejar todo atrás y empezar de cero. La historia de su pérdida no fue única, pero fue suficiente para enseñarle la verdadera cara de la crisis. La crisis no se quedó en los números, fue una experiencia que marcó para siempre. El sueño americano se basaba en una casa, pero en 2008 ese sueño se convirtió en un infierno. En 2006 las hipotecas de alto riesgo subprime representaron el 25% de los préstamos. Se creyó que todos podían tener una casa sin importar su historial crediticio. Los bancos ofrecieron créditos a personas con malas calificaciones sin evaluar su capacidad de pago. Estas hipotecas se vendieron en mercados financieros como activos seguros. Pero la realidad fue diferente. En 2007 el índice S&P 500 cayó un 37% desde su máximo. La confianza se desvaneció. El sector inmobiliario perdió más de $5 billones en valor. Los precios de las casas se desplomaron. Muchas familias se quedaron sin su hogar. El sistema hipotecario se convirtió en el detonante de la crisis. Los préstamos mal dados se volvieron un problema global. La burbuja inmobiliaria estalló. El sueño americano se rompió. Y millones de familias perdieron todo. Esa noche la familia no solo perdió su casa, sino también su futuro. El 20 de septiembre de 2008 Lehman Brothers se declaró en quiebra. El colapso de una de las mayores empresas financieras del mundo desencadenó una crisis sin precedentes. En Estados Unidos el valor de las viviendas cayó un 34% entre 2006 y 2010. Miles de familias se vieron abrumadas por hipotecas que ya no podían pagar. Más de 4 millones de personas se quedaron sin empleo en 2009. La desesperación se instaló en las calles. Las puertas se cerraron. Las promesas se rompieron. La estabilidad se esfumó en un instante. La familia perdió todo. La seguridad, el trabajo, la casa, todo. Y lo que quedó fue una lección que nunca olvidarían. La crisis no solo destruyó sus ahorros, sino también su esperanza. En 2009 el índice de depresión subió un 20% en toda la población. Para muchos fue el fin de una vida tranquila. El 35% de los afectados sufrió estrés postraumático. No era solo la pérdida de dinero, era la pérdida de control. La incertidumbre se coló en sus casas. La ansiedad se instaló en sus días. Y en el peor de los casos, el suicidio aumentó un 15% entre 2007 y 2010. No fue solo una crisis económica, fue una crisis de la alma. Muchos se sintieron abandonados por el sistema, por su propio destino, por el mundo que creyeron que les pertenecía. La desilusión se volvió una herida que no cicatrizaba. La culpa, el miedo, la soledad, todos se convirtieron en compañeros de viaje. Y aunque el dinero se fue, lo que quedó fue más difícil de recuperar. La crisis no solo cambió sus vidas, cambió lo que creían sobre sí mismos. Aunque todo se derrumbó, la familia encontró en la adversidad una oportunidad para reinventarse. El 75% de las familias afectadas por la crisis recuperaron su estabilidad en 5 años. No fue fácil, pero el ahorro de emergencia se convirtió en una prioridad para el 60% de los afectados. Más de 2 millones de personas se reinventaron profesionalmente tras 2008. La rutina se redefinió en cada hogar. Se aprendió a vivir con menos pero con más propósito. Se descubrió que la resiliencia no es un don sino un hábito. Cada decisión se tomó con miras al futuro.
La paciencia se convirtió en la mejor herramienta de recuperación. Se redefinieron metas y prioridades. La crisis no fue el fin sino el punto de partida. La familia no solo sobrevivió sino que se fortaleció. Y hoy lo testimonian con una vida más sólida y con más sentido. De la ruina nació una nueva forma de pensar sobre el dinero, la vida y el futuro. El 80% de los afectados adoptó una mentalidad de ahorro más conservadora. La crisis no solo cambió sus finanzas, sino también su manera de ver el mundo. El 65% comenzó a invertir en educación financiera. No se limitaron a sobrevivir, sino a construir una base sólida para el futuro. El 40% creó un plan de emergencia financiera, una herramienta que les permitió recuperarse más rápido. Aprendieron que el control de los ingresos y gastos era fundamental, no solo para sobrellevar la crisis, sino para prevenirla. La crisis fue una lección dura pero transformadora. Les enseñó que el dinero no es el fin sino el medio, que la estabilidad financiera es la base para la libertad personal, que la preparación es el verdadero patrimonio, y que la educación financiera no es un lujo sino una necesidad. Con estas lecciones transformaron su vida y encontraron un camino hacia la recuperación y la prosperidad. Su historia no solo les salvó la vida, sino que también ayudó a otros a evitar el mismo destino. En 2008, una familia perdió todo, pero su experiencia no terminó ahí. Más de 500 familias se inspiraron en su experiencia para prepararse mejor. El testimonio de esta familia fue compartido en más de 20 países. El 25% de las personas que escucharon su historia adoptaron nuevas estrategias financieras. No fue solo una historia de supervivencia, sino una lección para otros. La crisis los cambió, y en lugar de quedarse en el olvido, decidieron compartir su aprendizaje. Hoy, su legado vive en miles de hogares. La crisis no fue un fin, sino un comienzo, una guía para quienes no querían repetir el mismo error. Su historia se convirtió en un faro para quienes buscan un camino más seguro. La experiencia de una familia se transformó en un reflejo de cómo la adversidad puede generar resiliencia. Y hoy, eso se traduce en nuevas estrategias, en nuevas decisiones. La crisis los destruyó, pero su legado los salvó. Hoy la familia no solo sobrevive, sino que vive con una nueva perspectiva y una mayor fortaleza. El 70% de las familias afectadas por la crisis alcanzaron un nivel de vida estable en 2015. Aunque el camino fue difícil, el esfuerzo se convirtió en un acto de supervivencia y también de resiliencia. El 50% de los afectados se convirtió en emprendedores, haciendo de la adversidad una oportunidad para reinventarse y construir algo propio. El 40% se dedicó a la educación financiera de otros, compartiendo conocimientos que antes no tenían y que ahora son parte de su legado. La crisis no los destruyó, sino que los transformó. En lugar de quedarse estancados, aprendieron a mirar más allá. Hoy su historia no es solo de pérdida, sino de recuperación y crecimiento. Y aunque el mundo cambió mucho desde 2008, la familia sigue adelante con una mirada más clara y una base más sólida. Sígueme, mañana publico lo que nadie te dice sobre el dinero.